En esta clase va a ser una clase corta y vamos a hablar sobre una de las consecuencias de la definición que nosotros dimos del rotacional. Entonces vamos a decir que en esta clase vamos a hablar sobre el rotacional, y vamos a hablar sobre el teorema de Stokes. Muy bien. Entonces, recuerdan ustedes que en la clase pasada nosotros dimos una definición de lo que era el rotacional. Vamos a copiarla. Vamos a copiar la definición que dimos. La divergencia no es esta la clase. Es esta la clase que dimos la vez pasada. Y por aquí debe de estar la definición. Ahí está la definición del rotacional. Vamos a copiarla. Y vamos a llevárnosla a la clase del día de hoy. Entonces vamos a pegar aquí nuestra definición. Ahí está. Si recuerdan ustedes, nosotros dijimos que el rotacional de un campo vectorial B en un punto es igual a la circulación del campo B por unidad de área. Y denotamos el rotacional como delta B, o como el rotacional de B, o como curl B. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué era la circulación? Bueno, pues la circulación era la integral sobre una curva, que le vamos a poner K de curva, del campo vectorial B punto de R, y eso nos daba la circulación, y decíamos que había que hacerlo sobre una trayectoria cerrada, y esto nos da la circulación. Eso nos da la circulación. Pero nosotros acabamos de ver en la definición de rotacional que el rotacional es la circulación por unidad de área. Entonces podríamos decir que pues un poquito de circulación, una diferencial de circulación, va a ser igual a la circulación por unidad de área, pues por el área, por un poquito de área. Esa es un poquito de circulación. Si nosotros integramos esto, pues encontramos que la circulación es igual a la integral de superficie del rotacional de B punto de A. Entonces, vemos que esta expresión de aquí, que es una integral de línea, es igual a la circulación. Y esta expresión de aquí abajo, que es una integral de superficie, es igual a la circulación. Entonces, esas dos tienen que ser iguales. La integral de línea sobre una curva K de B punto de R es igual a la integral de superficie del rotacional de B punto de A y esto ocurre siempre y cuando estas cantidades estén relacionadas, o sea, esta curva sea la curva límite de esta curva sea la curva límite de esta superficie, al igual que en el caso
que vimos en la divergencia, que teníamos el teorema de Gauss, en donde vimos que la superficie y el volumen estaban relacionados. La superficie era la superficie que encerraba el volumen. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que esta curva que está aquí es la curva que limita a esta superficie. Una manera de imaginárselo, imagínense un gorro de cocinero. La superficie del gorro es la superficie y la línea que va alrededor de la cabeza sería la curva K. Podríamos hacer una cabeza muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita, y al hacer la cabeza muy chiquita, pues tendríamos una curva casi cerrada. Imagínense que el único lugar donde está abierta esa superficie es un punto, ¿sí? Y entonces tenemos una curva cerrada. Esta expresión de aquí es un teorema muy famoso de las matemáticas que se llama el teorema de Stokes. El teorema de Stokes. Y al igual que les dije en la clase cuando sacamos el teorema de Gauss, esto no es una demostración matemática. Esto es, digamos, nada más, estamos aprovechando la definición que dimos de rotacional como la circulación por unidad de área para encontrar esta relación entre estos dos tipos de integrales. Para buscar una demostración formal, bueno, pues hay que ir a un libro de cálculo en donde verán ustedes que el rotacional y la divergencia se definen de una manera matemática usando un límite, y que lo que nosotros queremos precisamente es evitar usar el límite porque nos causa muchos problemas de cálculo cuando nosotros introducimos el concepto de límite. Bueno, esta clase es una clase corta en donde lo único que quería yo hacer es utilizar la definición que dimos de rotacional para ver que el teorema de Stokes puede ser cierto. Para estar absolutamente seguros hay que hacer una demostración formal, pero generalmente, históricamente, lo que sucedió originalmente es que se vio que esto era cierto de esta manera y luego se buscó realizar una demostración formal. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan visto esta clase y nos vemos la clase próxima.